Bueno, buenos días para todas, para todos. Muchísimas gracias al ingeniero Adrián, director general, al presidente del consejo y a todo el consejo. Gracias a todas y todos ustedes que, como lo dijo antes el presidente, han declarado con generosidad que esto no se resuelve cada uno por su lado, sino hay que juntarse. Hay que sentarse a la misma mesa y compartir una visión y poner sobre las mesas las distintas oportunidades y objeciones y echar para adelante. Gracias a todo el equipo que ha hecho posible esta conferencia, a Adriana de una manera muy especial que ha sido mi angelito de la guarda, y bueno, gracias a Dios también que nos permite estar acá. Yo siempre tengo una máxima: la mente aprende lo que la nalga aguanta. Entonces no los voy a fastidiar mucho tiempo, una hora de tiempo, con el objetivo de facilitarles como 3 elementos de diálogo. Uno, desde dónde vamos a hablar, qué es lo que facilita que después de 20 años en un proceso de cambio ya estemos maduros para asumir un reto adicional. En segundo lugar, y aprovechando los micrófonos, presentarles el ejemplo, porque a veces a uno le dicen, sí, vos hablas muy bonito, pero a ver, ¿eso dónde y cómo ha funcionado? Les voy a presentar y a ratificar la invitación de que bajen a Medellín. Les voy a mostrar un poco cuál ha sido el rol de nosotros como empresarios. Mi universidad es una universidad de empresa. Mi consejo superior son los directivos de las multilatinas que hacen parte de mi universidad. O sea, somos una universidad privada y les contaré un poco cómo funciona este modelo, ¿cierto? Y en tercer lugar, si el tiempo me lo permite, hacer como unos tips de cómo creemos que podría funcionar un proceso de adaptación y cambio. En primer lugar, yo considero, damas y caballeros consejeros, que cuando uno para después de 20 años, Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas y la unidad de medición del tiempo la tiene cada quien. 20 años son mucho y son nada, y llega el momento de uno hacerse la pregunta acerca del impacto. Si uno abriese las manos hoy y dijera, listo, tenemos los informes de gestión, hemos hecho inversión de los millones que hemos trasladado para generar desarrollo. Bueno, ¿qué quedó? ¿Qué capacidades en los territorios quedaron? ¿Qué más ha pasado? En el video que acaban de revisar, estaba que la innovación social está muy ligada al impacto. Si no queda después de lo que hacemos, perdimos el tiempo. Ese es el gran reto de hacer una inversión socialmente sostenible. Ese es el gran reto de superar las acciones buenas, también llamadas de caridad, que nos hacen sentir bien, que nos ponen en mesas y banquetes, que nos hacen que nuestros nombres perduren en placas bonitas. Gracias a Pedro esta casa se hizo. Eso es muy importante, pero qué rico que los de la casa la mantengan, que no tengan que llamar a Pedro todos los años porque no hay mercado, o no hay cobijas, o no hay quien pague el recibo de la luz. Entonces, esa capacidad de generar autonomía es fundamental. Y ya hace un poco de años, a fines del siglo pasado, el profesor Senge decía que el gran reto de las empresas, de las organizaciones, es apostarle a la generación de valor, apostarle a la generación de valor a partir de una palabra muy simple: descubrir. Ustedes y yo venimos a lo largo del tiempo hablando ya no de competencias, sino de capacidades. ¿Y qué tan útil es en la vida de empresa y en la vida de sociedad cuando uno descubre que hay alguien que tiene talento, que hay alguien, oiga, que es leal? Y muchas veces la lealtad va por encima de su nivel de formación, porque con alguien con talento y lealtad vos puedes poner en marcha un proceso de información y de formación el que quieras. Pero ¿qué hacer con un genio arrogante? Con una persona que se cree el que le enseñó a Dios dónde hacer el mundo,
pero que más allá de su nariz no ve a nadie? ¿Qué hacer con tanta gente que lo único que hace en la vida es autorreferenciarse? Es muy difícil. Por eso de las capacidades que se tiene en el mundo de la organización es la capacidad de decidir. Y Senge decía hace ya mucho más de 30 años, ¿cierto? Que el reto es descubrir, uno, cómo aprovecharse de algo que todos tenemos, pero que no todos ponemos sobre la mesa, y es el entusiasmo. La palabra entusiasmo es una palabra muy linda. Tiene un origen como casi todas las palabras españolas, o latinas o griegas. Esta viene del griego, enteos, tener a Dios por dentro. Una palabra entusiasta no es una persona entusiasta no es una persona que se toma un tequila y baila sobre la mesa. Esa es una persona extrovertida. El entusiasmo no solo es un sinónimo de la alegría, el entusiasmo es el verdadero sinónimo del compromiso. Porque tenés por dentro una creencia, porque tenés por dentro la claridad que sabes para dónde vas, porque tenés por dentro la energía que te permite asegurar que lo que estás haciendo está bien hecho. Y eso es lo que queremos en la empresa, eso es lo que queremos en la sociedad, es lo que queremos que le pase a la gente que tocamos con nuestras acciones. Ustedes son consejeros, ustedes son representantes, ustedes son personas que han sido nominadas para ser líderes, y su liderazgo, como cualquier liderazgo, funciona si alguien te sigue, si alguien cree en ti. Por eso el entusiasmo es una condición sine qua non. Por eso el entusiasmo es algo que hay que poner en los tableros de control, es algo que hay que medir. ¿Cuál es el nivel del compromiso? ¿Cuál es el nivel de la capacidad de réplica? En los fenómenos naturales, como los terremotos y estas cosas, más allá del sismo inicial, lo más complejo es la réplica, porque la réplica es una energía acumulada que capitaliza el primer movimiento. Eso es lo que queremos, réplicas que capitalicen nuestros primeros movimientos. Porque la tarea de una fundación, de una organización como la de ustedes, es movilizar. Por eso no basta solo estar entusiasmado. Por eso se requiere tener la habilidad de aprender de lo que se está haciendo. Y aprender no es solo informarse, no es solo el enciclopedista que dice, dígame lo que quiera, yo te respondo. Aprender es la persona que con lo que sabe transforma. Aprender es la persona y la capacidad de tocar vidas para siempre. Aprender es un primo hermano de la humildad. Uno no puede aprender si primero no escucha, si primero no se informa, si primero no se instala en contexto. A veces muchas personas quieren que les demos recetas, que les digamos cómo hacerlo, y a veces caemos en la tentación de decirlo, y esa puede ser nuestra primera gran equivocación. El mundo y la sociedad se parecen a un iceberg, que todos sabemos que de pronto lo que vemos es lo mínimo, que lo más relevante es lo que está propiamente por debajo. Antoine de Saint-Exupéry decía, no se puede ver bien sino con ojos que han llorado. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Dónde está lo esencial de FECHAC? ¿Dónde está lo intangible de FECHAC? ¿Qué es lo esencial de tu gestión? ¿Cuál es tu legado? ¿Qué es lo que está quedando para que sea capitalizado? Para que sea nuevamente movilizado. ¿Qué es lo que se está instalando al interior del tejido? Porque a veces los tejidos se resienten. Y al interior de los tejidos pueden haber resentimientos que impiden su movilidad. Un mal comentario, un gesto,
una presunción, un chisme, una palabra no comprendida, lesiona el tejido. Y si a ese tejido no se le aplica la terapia, vamos a volverlo a mover, el hombro, el brazo, el tejido se pega, se inhabilita. Y la terapia de las organizaciones es la conversación. Hacer caso omiso a las inflamaciones o a los dolores de los tejidos es un acto demasiado cínico, porque es presumir que no te necesito, es creer que la participación se resume en cada quien, y la participación se resume en todos, ¿cierto? Por eso, ¿por qué? ¿Por qué vale la pena hoy hacerse esta pregunta? Y una de las primeras lecciones del por qué es porque a veces declaramos proteger algo que pateamos. Decimos, privilegiamos la solidaridad. ¿La practicamos? Ser solidario es reconocernos. Ser solidario es entendernos, es desarrollar empatía social. Ser solidario es también usar la palanca, no es regalar, es facilitar, es sumar. Lo estratégico como la vida está desde adentro. Nuestros padres con mayor sabiduría que la nuestra nos legaron grandes aprendizajes. Entre ellos, no le pidas peras al olmo, nadie da de lo que no tiene. Entonces la pregunta es, ¿de qué estás lleno? ¿De qué estás hecho? ¿Qué es lo que tienes adentro para dar a esos afueras? Y lo pongo en comillas porque es una palabra que se usa en singular, por eso la forzo a que sea plural. Porque es que el afuera es múltiple, el afuera es complejo, no es único. Ah, yo soy muy bueno, yo hice esta campaña en, perdone que yo la geografía de usted no la conozco, en Cuauhtémoc se llama una ciudad. Yo la hice allá, me fue muy bien, entonces la puedo hacer en Juárez. Calma, estamos en el mismo estado, pero son dos realidades distintas. Son dos condiciones distintas, son dos culturas distintas, son dos momentos distintos. Y ese es el gran peligro de la uniformidad. Por eso en la teoría social la igualdad no es sana. Lo sano es la equidad, en donde cada quien da lo que tiene y donde el que no da tampoco recibe. Porque es que se tiene que habilitar también con responsabilidad. Porque es que una palabra que es muy importante en el mundo financiero y se llama el apalancamiento, viene de aquí. Esto hay que construirlo todos los días, paso a paso. Esto no funciona solo porque salgamos felices, abrazados y en un año nos vemos. Esto hay que trabajarlo siempre, porque son nuestras creencias. Y hay que trabajarlo con nuestros equipos, con nuestros ayudados o asistidos, con la gente que nos pregunta, ¿por qué estás en FECHAC? ¿Qué tal que la respuesta fuera, yo ni me explico? Esos porqués son los que hacen que tengamos la habilidad de dejarnos guiar. Porque es que después de 20 años hay muchos aprendizajes que son demasiado valiosos. Y hay muchas personas que nos han legado, pero también en la vida real no solo tenemos manos inteligentes que nos ayudan. A veces uno podría hacer juicios sociales, decirle que, oiga, a mí sí que me toca trabajar con gente que tiene brutalidad encarnada. Es decir, hay personas que uno a veces no se explica qué hacen en determinados despachos o en determinadas oficinas, porque lo único que hacen es entorpecer procesos. Pues aún con esos hay que construir. También ellos son palancas de desarrollo, porque son modelos integradores e integrales, porque los tejidos no desprecian ninguna de las características de la sociedad.
porque todo se resume en un proyecto de vida. Para que eso pase, al menos hay que revisar, damas y caballeros, tres cosas que no pueden quedar obvias. No puede ser que yo sienta que sí, todas las sabemos, entonces pasemos en el orden del día. Lo primero es que hay que revisar la forma en que nos escuchamos. Tomar parte, hacer parte, creer que sumamos, exige una palabra activa. Exige una palabra activa. En mi ciudad, que todos ustedes saben que Medellín todavía, pero antes era sinónimo de violencia, de narcotráfico, de muerte. Estuvimos encerrados en nuestra ciudad por muchos años. Tocamos fondo en todas nuestras familias, todas tuvimos muertos. ¿Cómo lo resolvimos? Cuando pudimos encarar el miedo, cuando pudimos preguntarle al miedo y poner al lado del miedo la palabra esperanza. Y lo único que nos permitió que eso funcionara es tener la habilidad de escucharnos, de parar tantas cosas que decíamos y casi todo lo que decíamos eran juicios. Es que esto, es que lo otro, es que vos, es que yo. Calma, volvamos a escucharnos, porque hay algo en lo que la gente está diciendo que a veces no hemos identificado y en esa está la verdadera oportunidad. Un biólogo chileno, Humberto Maturana, dice en su teoría empresarial llamada la matrística: todo lo que usted oye de lo que yo digo tiene que ver con usted, no conmigo. El indicador de escucha es que se lleva a la gente que está contigo. Casi que ese debería ser el último punto del orden del día a revisar en cada momento en el cual ustedes sesionan como consejo o como entidad territorial. Que se lleva a la gente. Con lo que usted escucha, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Qué pasa con lo que usted está diciendo? Porque si uno identificara en los exámenes de ingreso laboral, por lo menos en mi país, hay preguntas que son lugares comunes. ¿Ve bien? ¿Oye bien? Y uno que dice ahí, como las formas de inmigración, sí, sí o no, no. Pero ver y oír no pueden ser commodities sociales. En este caso, oír es escuchar con intención y con intención de réplica. Y eso es lo más fácil de escuchar, lo más difícil de implementar. Muestra clara de que para escuchar hay que conectar los sentidos, no solo abrir los oídos. En esta historia el final va a ser feliz, pero en muchas historias los finales son realmente dislocadores, ¿cierto? Porque no es el tonito, es la manera, es la forma, es el uso que hacemos con las palabras, es el sentido que le damos a lo que decimos. Entonces la primera obviedad, damas y caballeros consejeros, escuchar. La segunda es envisionar, es qué hacemos con lo que vemos en común, es qué hacemos con esas famosas declaraciones de visión compartida, que suenan bonitas, que están redactadas, que parecen ser poemas. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Eso en qué se convierte? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el indicador que da cuenta de eso? Porque quienes vivimos en el mundo administrativo sabemos que lo que no es medible, pues no es perfectible. Solo lo que se mide se mejora. Y estamos en un mundo donde los resultados cuentan, y cuentan en gran medida. El indicador del envisionamiento es la confianza, que es tal vez el camino del capital social, que es tal vez el elemento fundante del capital social, la confianza. Pregúntense por un segundo cada uno de ustedes, ¿cuánto tiempo gastan en confiar en alguien? Y estoy seguro que la respuesta podría llegar a este extremo. La verdad, yo no confío casi ni en mí mismo. Pero si tú te hicieras una pregunta similar
con un tiempo distinto. ¿Cuánto tiempo gastas en perder la confianza en alguien? La respuesta salta de una. A mí me falla y yo lo abro. Yo lo saco del llavero. Perder es fácil. Construir no es tanto. Y a veces nosotros gastamos tiempo en construir confianza social en un territorio, en una comunidad. Y porque llega una ola o una idea distinta, la abandonamos. No focalizamos. ¿Y qué sucede? Entonces la gente pierde confianza. No solo piense confianza en ti, pierde confianza en la organización, en la fuerza del empresariado. Eso nos pasaba a nosotros en nuestra ciudad. Por eso aprendimos rápidamente que en un auto hay que desarrollar no solo la capacidad de guiar, sino la capacidad de cuidarse. Una vieja loca. Hay demasiada gente que vive pendiente de lo que tú haces. Así no se puede construir comunidad, así no se construye empresa. Cada quien tiene que dedicarse a lo que tiene que hacer. El que necesite cuidar su imagen, compre más espejos. Pero de lo contrario estamos perdiendo oportunidad. Y hay mucha gente que habla boquiabierta ahí, pendiente, que hace lo demás. A las 10 de la mañana abrió una naranja, ¿por qué comes a esta hora? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Hombre, hay que revisar. Yo creo que la característica fundamental de la empresa es la capacidad de ser pragmática, de ser rentable, de ser sostenible, de dar en el blanco, de crecer. Y para crecer hay que abandonar, hay que ser capaz de renunciar. Y así como antes escuchábamos, también hay que ver mejor. ¿Cuántos triángulos ven ustedes ahí? Atrévanse con cifras, lancen cifras. Se escuchan números. 21. ¿Cuántos? 17. 23. Estas son todas pausas activas para que yo no me canse mucho. Pero vean que cuántas imágenes están proyectadas. ¿Cuántas cifras han escuchado? ¿Qué pasa si tú propones un plan mañana o el lunes para hacerlo eficaz, efectivo en tu ciudad, en tu región, y cada uno entiende o ve algo distinto? ¿Qué pasa con lo que estás proponiendo? Aparece la palabra mágica de la calidad, reproceso. Tenemos que asegurarnos que lo que veamos, lo veamos juntos. Y debemos tomar el tiempo, porque a veces un fin de semana, una noche, formatea el cassette del proyecto. Y la tarea de la dirección y de liderazgo es recordación. Para alinear hay que recordar, hay que habilitar. Finalmente, en las obviedades, y voy a avanzar más rápido, está lo de la motivación. Porque tú escuchas bien, tú ves bien y envisionas, pero tú requieres de un ingrediente adicional, que es la energía personal. Una energía, y los teóricos de la motivación dicen que nadie motiva a nadie, sino cada uno tiene que buscarse las formas de revisar en su comportamiento la motivación personal. Lo que hacemos en las organizaciones es facilitar factores motivacionales. Pues, ¿qué es lo que hace que lo que hago sea deseable?
¿Por qué vale la pena pertenecer a una organización como esta? Cuando yo digo y me pongo en la camisa FECHAC, ¿qué poder adquiero? Cuando me siento a la mesa con más colegas como yo, ¿cómo funciona el concepto de red? ¿Qué competencias alcanzamos en colectivo? ¿Qué logros hemos obtenido como equipo? ¿Qué reconocimientos podemos decir que son legítimos y que nos son dados no por los pares, por el impacto de las comunidades? Y algo que decía Víctor Franco en un libro que se llama El hombre en busca de sentido, esto se llama logoterapia. ¿Cuánto de lo que hacemos realmente tiene sentido? Porque a veces las grandes reformas que hacemos son cosas absolutamente paralizantes, que carecen del sentido común. El sentido común lo da la realidad. Por eso es tan particular y tan propio. Por eso hay cosas que te arrancan la motivación. Cuando tú te presentas ante un territorio, ante una comunidad vulnerable, ante un equipo de colaboradores y no tienes clara la expectativa que tienen de vos, no aclaras los objetivos, te encarnas en paracaídas. Por eso todo lo que digas podrá ser absolutamente importante, pero de cantidad de cosas que son importantes, al día siguiente son absolutamente irrelevantes. Las olvidamos. Un escritor nuestro que tuvo el privilegio de vivir acá en México gran parte de su vida, en 100 años de soledad, decía que el drama más grande de Macondo fue la enfermedad del olvido. Por eso lo tuvo que marcar todo. Tuvo que ponerle un letrero a la vaca y decir que era la vaca y cómo se ordeñaba. Y tuvo que ponerle un letrero incluso a la salida del pueblo que decía Macondo. Y uno más grande dice en 100 años, Dios existe. ¿A qué le ponemos letrero en nuestra realidad? ¿A qué estamos nombrando en nuestra realidad? Porque muchas de las reglas que tenemos, la verdad, a veces son innecesarias. Es como si uno dijera, aquí se hace chichi a las 10. Entonces orinar a las 10 hace más productiva la organización. Qué berraquera. No. Los procesos. Somos teóricos de la teoría de procesos y la realidad somos más funcionalistas que nadie. Todo lo hacemos por funciones. La reunionitis. Amamos sentarnos, amamos conversar. Hasta, ¿para qué la reunión del martes? No, para planear la reunión del viernes. No, pues qué berraquera, qué productividad empresarial. Y eso que todos tenemos sistemas de información. Estamos llenos de todas las aplicaciones del mundo. Ya tenemos el reloj que nos dice qué dice el celular. Lo que pasa es que muchos compramos el reloj y se nos olvida que ya tenemos un problema de ojo asociado a los años, entonces el reloj solo brilla y hay que abrir el celular que lo tenemos en Arial 40 para poder entender qué es lo que nos mandaron a decir. La utilidad, la ausencia de seguimiento, los cambios, la competencia, el ocultar información, las respuestas desalentadoras que en el mundo de la empresa se ven con tanta facilidad. Antes era, te llevó el que sabemos, hoy es, ve, te nombraron asistente de dirección, qué bueno para vos, ese cargo desaparece en la fusión. Entonces queda la gente colgada de la brocha. Se te piden inclusive cosas sin darte los recursos necesarios. Y eso a veces que lo tenemos tan claro, lo trasladamos a la vida. Esas premisas de escuchar más, de envisionar mejor, de revisar la motivación, son las que se trasladan al mundo de la generación de valor. Porque para mucha gente en estado de vulnerabilidad es mucho más valioso ser escuchada que ser asistida. Porque una escucha inteligente da las claves de una asistencia eficaz. Ya Porter, Kramer habían dicho que el valor compartido
reconoce que las necesidades sociales son las que definen el mercado, no solo las económicas. ¿Y cuáles son las necesidades sociales? Las que ustedes están revisando desde hace 20 años. Pero no son solo las asociadas a la pobreza, son las asociadas a la dignidad, son las asociadas al reconocimiento, son las asociadas a la oportunidad, que es una palabra que ahora el ingeniero contará en su presentación del manual y que está en todos sus códigos, una palabra tan importante que ustedes tienen como valor: oportunidad. Oportunidad. Esa innovación social, que la podríamos resumir como ante una necesidad, convertirla en una oportunidad, es la que a nosotros nos llama la atención desde la historia, porque esto no es nuevo, damas y caballeros consejeros. En el año de 1740, Antonio Genovesi, uno de los grandes economistas de la época de la posrevolución industrial, ya decía: no puede conseguirse la felicidad sin la de los demás. El desarrollo, si no es comunitario, no es desarrollo. Lo que hace sostenible el tejido es el tejido mismo, que es plural. El cuerpo sin miembros no existe. Por eso, una de las grandes equivocaciones de algunas políticas públicas de estimular el emprendimiento es cuando se cree que el emprendimiento tiene que ver con el emprendedor y no con la cultura de emprendimiento. Porque usted puede tener buena idea y buen capital, pero si no hay un ecosistema que sea amigable, no aguanta, no resiste. En el año 2000, esto está en Arial 2, pero les llegará en Arial 20, ¿cierto? Ya empezaban a alimentarse palabras que hacían eco del siglo pasado: disrupción, co-creación, innovación, diseño. ¿Y qué es la disrupción? Solucionar lo mismo con puntos de partida distintos. Cambiar el punto de partida, no el punto de llegada. No abandonar, sí revisar. Aquí están los trabajos de Prahalad, de Stuart Hart, que te dijo: ¿cuál es tu mercado? ¿A quién atiendes? ¿A los 120 millones de mexicanos? Mira, te voy a entregar un mercado más interesante: 3.000 millones de almas. A eso lo llamó la base de la pirámide: 3.000 millones. Si cada uno de ellos te comprara a vos 10 centavos de dólar, funcionaría, ¿verdad? 10 centavos por 3.000 millones recomprados cada año. Allá pasarían mejores cosas. Es interesante lo que mide Forbes todos los años. En esta semana salía como uno de los hombres que pasa a la delantera en el más rico, el dueño de Zara, el dueño de una tienda de ropa. Alguien cuya gran genialidad fue simple: juntar a los de diseño con mercadeo. Y eso desde hace 10 años le ha permitido abrir una tienda de Zara en el mundo cada semana. Una cada semana. Y es hoy tal vez la persona más rica. Porque fue genial en aprender que su riqueza es la capacidad de que su equipo trabaje ordenado, junto e inteligentemente. ¿Quién vende lo que nadie quiere? Muy berraco, muy difícil. Miren, permítanme hacer una rápida propaganda de mi ciudad. Nosotros nos acostumbramos a que cada vez que salíamos del país, uno se compraba no solo la riñonera para llevar el pasaporte, sino un guantico de látex, como para personalizar la inspección, porque sabía que en todas partes el empelote era justo.
la fila de los colombianos. Y si es de Medellín, la fila de los paisas. Ese va cargado. No, pues ni pues, ¿qué tal que no? Ese era nuestro lastre. Ese era nuestro identitario. Y en los problemas sociales, a eso, mal o bien, nos empezamos a acostumbrar. Hasta que hace unos 22, 23 años, en medio de una crisis brutal, porque este proceso no lleva un día, 20 años, como ustedes, de trabajo permanente. Gracias al empresariado, logramos que los últimos 5 alcaldes de la ciudad, de capital del estado, que el estado es Antioquia, la capital es Medellín, son 5 alcaldes, nuestros alcaldes duran 4 años, de 5 grupos políticos distintos, tengan un mismo plan de trabajo. Así sí puede haber desarrollo. Porque mientras estos benditos lo único que quieran es inaugurar obras cada uno por su cuenta, pues uno construye un hospital y el otro inaugura una escuela. Está jodido, no hay alineación. Mira, hace un par de años inclusive nos reconocieron como la ciudad más innovadora. Y a eso le hemos dado mucha bomba. ¿Por qué? Porque es que el resultado de generar desarrollo y cambio es el resultado de alinear unos capitales muy importantes. El capital social, el capital institucional, el capital territorial y el capital empresarial. Y les voy a contar un poco cuál ha sido el rol de los empresarios. Pues en primer lugar la topografía. Nosotros somos en un territorio no muy grande. Medellín es una ciudad pequeña, somos como ciudad cerca de 2.800.000 personas. En todo el departamento, que lo que correspondería acá a un estado, somos 4.700.000 personas, somos pocos habitantes. Colombia como país no supera los 60 millones de habitantes. En esta geografía nosotros ocupamos un valle rodeado de montañas, estamos en el valle. Hay un río que no sabemos si el río le dio nombre a la ciudad o la ciudad al río, porque el río se llama Medellín y nadie sabe finalmente quién le dio el nombre a nadie, ni nos interesa tampoco, pero el desarrollo de la ciudad quedó comprometido a las montañas que la rodean. Estamos a 320 kilómetros del puerto más cercano, con carreteras que apenas en los últimos 7 años se han desarrollado. Antes eran trochas. Y acá se gestó la industria y el desarrollo empresarial del país. Porque para nosotros tuvimos, no sé, si la suerte o la coyuntura de ser colonizados por los españoles. Y los españoles se creían hidalgos. Yo no trabajo, soy hidalgo. El trabajador lo hace usted y si no le importa unos negros, pero no es problema mío, es de ustedes. Cuando llegaron a la tierra antioqueña, como decimos nosotros, se jodieron. ¿Por qué? Porque ahí el lema nuestro desde siempre ha sido trabajar, trabajar y trabajar. La universidad aquí empieza a las 6 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Las clases. Y hay clases los sábados. Entonces es un ritmo y es un mecanismo en donde a estos benditos les tocó desde hace 400 años cambiar su modelo cultural. Y eso permitió irrigar un poco una dinámica. De las primeras cosas que nos señalaban era de que allá pues había mucha gente que moría, 6.400 al año. Pues eso es un índice para una ciudad en su momento de cerca de 1 millón y pico de habitantes alto, pero la logramos decrecer. Acá hay algunos picos porque todo se mueve. Esta es la operación donde el ejército entra a un barrio de la ciudad y se lo toma. Nosotros nos acostumbramos a vivir, nuestra juventud fue con los tanques de guerra reales, los cascabel, los surururu en la ciudad, los carros bomba, donde salir a la periferia no era posible, donde el ejército mismo te decía a la salida de la ciudad, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, si usted pasa la carretera, problema suyo, yo ya no te cuido.
hasta que aparece un poco una tendencia distinta, porque esto cómo se cambia. El driver del cambio se llamó educación y cultura. Cuando nosotros encaramos el miedo, dijimos, esto lo vamos a cambiar desde adentro. Y lo primero que tenemos que hacer es revisar cómo estamos educando a la gente y cómo nosotros mismos nos estamos educando. Y vamos a dejar de contar cada uno su cuento y vamos a alinear el cuento entre todos. Y entonces empezamos en las zonas más conflictivas a construir bibliotecas. Construimos 14 bibliotecas públicas con todos los juguetes. Una biblioteca no es solo un salón de libros, es un espacio donde hay lugares de encuentro, hay lugares para que la gente del territorio venda sus productos, hay ventanillas de servicio social. Este es el Parque España, por ejemplo, ¿cierto? Bien hechas. Cambiamos las cárceles internas. La Ladera era una cárcel que había estado durante muchos años habitada y era un sinónimo de que en la cárcel, ¿quién vivía ahí en una cárcel abandonada? Pues todos los que querían hacer daño. Construimos en las cárceles centros de desarrollo empresarial zonal, CEDESOS. La gente siempre supo que era la ladera, no teníamos que inventar una nueva palabra, solo que ya no le decíamos a la gente, ve a la cárcel, sino ve al CEDESO, ve al lugar donde tu idea es acompañada, ve al lugar donde tu necesidad es escuchada, ve al lugar donde tu interés puede ser resuelto. Ve al CEDESO. Y algunos, pues tenemos 18 en la ciudad, son distintos. Unos con parque, espejo de agua, otros no. El basurero de la ciudad, en donde Pablo Escobar cerca hizo toda su apuesta de Medellín sin tugurios. Toda una lomita al interior de la ciudad, aquí pueden ver la ciudad, hay una pequeña colina que se creó con basura. Se empezó a hacer un relleno al lado del río con pura basura. Y durante todos los años la gente veía bien que los carros llevaran la basura allá. Y al lado de esa basura crecieron asentamientos humanos. A eso se le llama Moravia. Pues toda esa zona empezó a intervenirse. Hoy es distinta. Hoy hay un manejo de lixiviados, hoy hay un manejo arquitectónico, hoy hay una apropiación de la ciudad, hoy hay un centro cultural líder en la ciudad. 1 de 4 habitantes internacionales que va a Medellín va a Moravia. ¿Qué significa que alguien vaya al territorio que antes era sinónimo de muerte? Que hay una economía que se mueve, que la señora vende sus tamales, que los jóvenes venden sus artesanías, que los músicos de la zona son escuchados. Eso es un desarrollo sostenible. Es generar una cadena autónoma de inversión. Estas son. Además, en los barrios pobres, con la ayuda de la empresa, con recursos del Estado, se construyeron 10 colegios de calidad, infraestructuras bien hechas, que cualquiera diría, eso es un colegio privado. No, es un colegio público. Pero ¿quiénes se metió adentro? En cada colegio de calidad hay una empresa, hay una universidad y hay un colegio privado de calidad. Somos los padrinos. Por ejemplo, durante 4 años y medio yo fui el padrino del colegio de la Comuna 13, que era la más violenta. Yo, EAFIT. Y me asocié con un grupo, no sé si lo han escuchado, Nutresa, que es grande en alimentos, multilatina. Y su presidente, Carlos Gallego, él iba con nosotros. No es que mandaba a Pedrito Pérez, no, la madre. Él, la cabeza, era quien daba. Y sus mejores ejecutivos. Porque, damas y caballeros, cuando un proyecto vale la pena, en el proyecto tú colocas los mejores recursos, pero las mejores personas. ¿Tú quieres ver si el proyecto que estás trabajando es realmente relevante para tu organización? Hazte esa pregunta. ¿Tienes con qué y tienes a quién? Si no, créeme, es importante pero no es relevante. Ludotecas, programas para cerrar las brechas de alimentación y educación de 0 a 5 años.
en un programa que se llama Buen Comienzo, parques de aprendizaje interactivo, donde el conocimiento, aquí adentro hay salas 3D, hay acuarios, hay salas de ciencia y tecnología, etc. Y todo esto está conectado con el sistema de ciencia y cultura. Movilidad, siendo un valle y montañas, ¿qué teníamos que hacer? Pues acercar la gente a la ciudad. ¿Y la gente a la ciudad cómo llega? No le podíamos poner a vivir todo el día, 2 horas, 3 horas en un sistema de transporte perverso. Metrocables, tranvía, metro, metrobús, pistas de bicicleta, articular un sistema con un solo tiquete para que con lo que correspondería hoy a 70 centavos de dólar, una persona pueda movilizarse en un día de trabajo. Y están bien hechas. Quien hace la investigación, por ejemplo, para el mantenimiento de los metrocables, es nuestra universidad. Ese es nuestro compromiso con la ciudad. Y acabamos de terminar un análisis de demanda para ampliar esto. El metro, el metrobús, escaleras eléctricas en las comunas más pendientes, porque una persona que tiene que subir el mercado por escaleritas 400 o 500, ¿qué es lo que da? Papaya para que un delincuente le robe, porque cuando vos vas llegando ya vas mamado, vas sin aire. Estás generando espacios de inseguridad. Las escaleras no son una propiedad de un shopping center. Las escaleras son para que la gente las use. Entonces le construimos escaleras eléctricas en la mitad de la nada. Y eso que parecía una locura, hoy genera desarrollo, hoy genera oportunidad. Mira, calidad de vida en la mitad de los tugurios. ¿O es que eso es solo un privilegio del estrato 6? ¿Hay que llegar en Audi para montarse en ellas? No jodas. Las pistas, el render del tranvía, que ya es una realidad, lo que era un render hoy ya funciona. Entonces articulamos, juntamos todo y hay un sistema de movilidad claro. Paso 3, renovación urbana, que también es innovación social. Pasajes que antes estaban congestionados, volverlos absolutamente peatonales. Plazas donde las esculturas, por ejemplo este del Parque Botero, están a la ciudad, están afuera, no las encerramos en museos, el museo es abierto, ¿cierto? La renovación urbana. Los lugares más peligrosos, aunque sean pequeños, ¿qué se hizo? UAS, unidades de vida articuladas, se les entregó a la comunidad con una inversión muy bajita para que la comunidad las habite. Porque cuando la comunidad habita sus espacios, los primeros que salen corriendo son los delincuentes. Medio ambiente, el manejo de las aguas del río, un parque que está cerca, el jardín botánico. Excúsenme, toda esta presentación a través de Adriana les va a llegar, ¿cierto? Voy rápido porque ya están que me levantan la cartel, ¿o ya? ¿Sí? 2 minutos. 2 minutos. No, ya me voy. Independencia. Y mira, entidades insignias. Nuestra empresa de servicios públicos es pública y es eficiente. Porque ahí la empresa privada pone el ojo, ayuda al control, desarrolla, trabaja articuladamente. No entendemos que somos distintos, somos los mismos. ProAntioquia, que sería como el par de ustedes en nosotros, es nuestra fundación. Ahí estamos nosotros, los privados haciendo desarrollo para la ciudad. Y con cosas tan simples como esta. Se retiró el secretario de Educación de la ciudad antes de que el político elija a otro político. La empresa dice, mire, acá hay el jefe de formación de ProAntioquia, váyase usted durante un mes o lo que se necesite, usted es el secretario, mientras buscamos uno bueno. Esos son los compromisos que ha hecho realmente la empresa. Eso es construir ciudadanía, es estar dispuesto a hacer renuncias para que las cosas funcionen, es ayudarle a los políticos a ser idóneos, a ser meritocráticos. Pues la conectividad que no puede faltar.
la universidad en la cual yo estoy, esta CEAFID y las otras universidades, esta es privada, esta es pública, esta es privada, esta es privada, esta es privada, esta es pública, pero todas de las veintitantas que estamos, la gran mayoría estamos acreditadas voluntariamente, es decir, que todo lo que hacemos está certificado. Tenemos una mesa de trabajo, la triple hélice, Universidad, Empresa, Estado. No hacemos investigaciones para guardar en los escritorios, hacemos ruedas de negocios con los empresarios, en donde nos sentamos unos y otros y decimos, ¿usted qué necesita? Y entonces el empresario llega y dice, yo necesito una extrusora, yo necesito trabajar con esto, yo necesito este tema logístico. La universidad y el Estado apoyan y vehiculan eso. Y las fundaciones empresariales son las que están articulando eso, para que el crecimiento sea realmente sostenible, para que no hayan rupturas de saberes. Otra cosa importantísima, mira, ProAntioquia, EAFID, Confama, Observatorio de Política Pública de Ciudad. Otra de las tareas fundamentales de las fundaciones empresariales desde nuestro punto de vista, ayudar al control social, porque no basta hacer inversión social, sino hay que monitorear cómo van los indicadores, cómo vamos en inversión, cómo vamos en desarrollo, cómo vamos en seguridad, cómo vamos en esto y en lo otro. Y hacemos mesas de trabajo y las socializamos y desde nuestra capacidad empresarial le hemos ayudado a la ciudad a entenderse. Se construyó Ruta N, que es el epicentro de la innovación, y hoy desarrollamos al lado un landing. Aquí tenemos a HP, pero ya tenemos más empresas, 43, un landing, un centro de inversión también de empresas extranjeras, donde queremos que fluyan las cosas y todos los escenarios son de trabajo colaborativo. Parques de emprendimiento, la CIU. Por ejemplo, este está en mi universidad. Vinimos a Portillo, acá arribita, donde sus vecinos, a decir, venga, necesito un computador, pero que sea bueno. Nos regalaron Apolo, un supercomputador. Y con eso estamos haciendo manejo de database que le sirve a la ciudad. Este es un vehículo con tecnología green, solar, una alianza entre las empresas públicas, la universidad y los empresarios, para demostrar que el conocimiento funciona. Quedamos de noveno atravesando toda Australia este año. O sea, funciona, son prototipos. Desarrollamos spin-off, hacemos empresas con el conocimiento, patentamos el conocimiento. Solamente en mi universidad tenemos ya 37 spin-off en los últimos 5 años. Reconocemos la investigación y toda esa investigación aplicada. Y esto último, mapeamos para la sociedad, mapeamos para la sociedad. Este es el mapa de la ciudad para que la gente sepa dónde están las bibliotecas, dónde están los colegios, dónde están los centros de apoyo al emprendimiento, dónde están los equipamientos culturales y vean que casi todo está en la periferia. Es la única manera de incluirlos. ¿Dónde están los jardines infantiles? ¿Dónde están las unidades de cuidado del medio ambiente? ¿Dónde están los nodos de movilidad? ¿Dónde están los centros de atención primaria de salud? ¿Dónde están las cajas de apoyo a la seguridad ciudadana? ¿Dónde están los sitios emblemáticos? Medellín Solidaria es un programa de integración, hay más de 250.000 familias en precariedad, las tenemos mapeadas, tenemos cogestores y mis estudiantes de universidad todos los sábados van a los CEDESOS. Desarrollamos un kit de primeros auxilios empresariales y a todos los comerciantes informales de las periferias de la ciudad les hacemos formación permanente. Y los de administración enseñan administración, los abogados hacen consultorio jurídico, los psicólogos trabajan problemas de clima organizacional a pequeña escala, los comunicadores programas de homepage para dummies. Es decir, capilaridad, empresa y territorio, recreación, vivienda, indicador. Y bueno, como se me acabó el tiempo, esto se los dejo, que es lo del cambio, pero solo les quiero decir que el gran problema del cambio es que hay que aumentar su urgencia, porque si el cambio vale la pena hay que hacerlo ya. Hay que consolidar equipos, hay que revisar las visiones y creo que ustedes en el manual que acaban de
obtener, tienen una herramienta de muy buena calidad. Hay que revisar los programas de comunicación, hay que empoderar, hay que lograr pequeñas victorias para que la gente crea que lo que tú estás diciendo sí se puede y sí se puede hacer. Hay que ser perseverante y hay que fijar reglas de juego para que uno que llegue nuevo no se tire todo lo que ha costado recursos y tiempo perseverar. Eso nos lo enseñó Prahalad, eso nos lo dio Goldratt en la teoría del cuello de botella, pero eso es lo que yo le agradezco a Dios y a ustedes, que son lo que hacemos todos los días, impactar la realidad para que el cambio sea la capacidad de transformar la necesidad en oportunidad, sin falso asistencialismo, sin falso mesianismo, sino con un sentido claro de dignidad y de justicia social. Muchas gracias, perdonen que me extendí.